Última hora en el aire. Noroña allana el rancho de Alito Moreno. Domingo a las 11 de la noche, en la selva densa. Un portón de acero oscuro se desploma sobre el suelo empapado. Al otro lado inicia el allanamiento que saca a la luz una realidad enterrada por años. En la pantalla, Omar García Noroña emite la orden definitiva desde su despacho en la Ciudad de México. La conexión es en vivo, gélida, inapelable. Avancen. No dejen ningún rincón sin escudriñar. Dos camionetas oscuras del Servicio Secreto Mexicano, sin matrículas visibles, recorren a gran velocidad los senderos de tierra que conducen a la perla de Ciudad del Sol en el estado de Campeche. El sitio es tan aislado que no sale en Google Maps. Solo los habitantes locales conocen su denominación auténtica, Rancho Benito Juárez. Pero este no es un terreno ordinario. Representa un emblema del despilfarro, una fortificación invisible, una falsedad camuflada en mutismo. Y esta noche, el mutismo se acaba. Por más de una década, este rancho existió al margen del escrutinio estatal, escondido no por descuido, sino por estrategia. Un magistrado lo eliminó de los archivos durante el mandato de Enrique Peña Nieto, con la complicidad de notarios corruptos, compañías ficticias y un individuo, Emigdio Moreno, el padre ya fallecido de Alito, un difunto que, en términos legales, estableció una firma en 2022. ¿De qué manera es factible? Una cortina de humo, un disfraz impecable. Mientras México lidiaba con el delito en la superficie, aquí, bajo las palmeras de Campeche, se erigía una residencia de 100 metros cuadrados con mármol traído de Italia, un estanque artificial, un salón de proyecciones particular y corrales para caballos de raza pura. Y nadie pronunciaba palabra porque nadie tenía conocimiento. Hasta el momento. Noroña no solo localizó el rancho, sino que desarticuló el velo de encubrimiento por completo. Él y su grupo de expertos en inteligencia financiera siguieron pistas de malversación, documentos destrozados y rúbricas falsificadas. Identificaron la compañía agrícola que no comercializaba maíz ni soya, sino que traficaba tiempo, traficaba absolución, y tras esa compañía, un individuo. Alejandro Alito Moreno, legislador, jefe del PRI, exmandatario de Campeche y ahora el centro de uno de los allanamientos más controvertidos del periodo presidencial actual. Esa noche, mientras los drones circundaban la finca y la lluvia empezaba a azotar el dosel frondoso, un portón de alta gama se abría a la fuerza. Ni una bombilla encendida, ni un sonido mínimo en el interior, solo el aroma a humedad, el chirrido del hierro y la aprensión en las miradas de los operativos. Lo que hallarían al ingresar no solo resulta repugnante, es una confirmación, un emblema, ya que este no era meramente un allanamiento, era un veredicto. Pero, ¿qué localizaron precisamente en ese rancho sepultado por el poder? Lo que se presenta a continuación alterará de manera total el expediente de Alito Moreno. Y solo estamos en los inicios. El aire en Campeche tiene un sabor denso, espeso, a tierra mojada y secretos viejos. El ambiente en Campeche posee un gusto pesado, viscoso, a suelo saturado y confidencias antiguas. En el corazón de esa humedad perpetua, entre las veredas desiguales que dividen La Joya y Ciudad del Sol, se eleva algo que no debería encontrarse allí. 4 hectáreas delimitadas con alambrada espinosa, envueltas en selva intacta, apartadas del orbe por más de 10 años. El rancho Benito Juárez no figura en inventarios catastrales ni en cartografías, ni siquiera en los libros del registro público de la propiedad, fue suprimido. Literalmente, la irregularidad surgió como una anotación marginal en un legajo desatendido, una ubicación sin propietario, Hugo, una entidad ilusoria con un socio fallecido. Fue precisamente ahí donde los examinadores de Noroña, al repasar archivos de sobornos de administraciones previas, detectaron la discrepancia. ¿De qué forma una compañía puede fundarse en 2022 por un hombre muerto en 2020? El nombre Emigdio Moreno, progenitor de Alejandro Alito Moreno, un sujeto sin habla, sin rúbrica y, no obstante, dueño de un tesoro escondido. Existía una firma agrícola en apariencia inofensiva, enfocada en la venta de maíz y soya, pero carecía de cultivos, de maquinaria agrícola ni de personal. Solo contaba con una cuenta en el banco y un flujo de fondos provenientes del gobierno de Campeche.
Recursos estatales dirigidos hacia el silencio. El enigma empezó a encajar. Notarios que avalaron rúbricas inexistentes. Magistrados que catalogaron direcciones como reservadas por presuntas cuestiones de seguridad patria. Y en el núcleo del enredo, un único nombre que surgía en todos los cruces, Alito. Durante años, nadie interrogó esa posesión, ni al mencionarse sus 12 parcelas, ni al registrarse allanamientos en otras residencias suyas. Este rancho en específico era intocable, imperceptible. Pero Noroña no perseguía lo evidente, sino lo velado. Y con el soporte de drones, fotografías orbitales, relatos de exempleados y declaraciones confidenciales, su escuadrón pinpoint el sitio exacto. Coordenadas exactas, vía de tierra, portón opulento. El rancho se hallaba allí, nunca se desplazó, solo se sepultó en documentos apócrifos y autoridad prestada. El elemento más perturbador no fue su presencia, sino su arquitectura. Una vivienda central de 11 metros cuadrados de mármol importado. Una casa para huéspedes de casi 300. Un estanque para patos, un picadero para equinos, un establo con refrigeración. Una terraza cubierta con parrillas italianas. Un garaje con capacidad para 20 autos. ¿Quién requiere de eso? ¿Y quién logra ocultarlo por más de 10 años? El gobierno mexicano cuenta con divisiones completas dedicadas a seguir el rastro del capital ilícito, pero en ocasiones el adversario no reside afuera, reside adentro. Y en este escenario, así fue desde el principio. Pero lo que se descubrió en el interior superaba cualquier archivo que un legislador pueda resguardar en una bóveda en pleno corazón selvático. La contestación en la sección venidera y no será lo que anticipas. La noche del 7 de diciembre fue espesa. La velada del 7 de diciembre resultó opresiva. El bochorno no se disipaba ni con la precipitación. La selva de Campeche despedía efluvios de hojas en descomposición y suspense acumulado. Los relámpagos tronaban en la distancia, pero lo que estaba a punto de suceder generaría un estruendo superior a cualquier tempestad. Desde un cuarto fortificado en la Ciudad de México, Noroña observaba la emisión en directo. Ante él, las cámaras infrarrojas de los drones exhibían algo alarmante. Una mansión completamente a oscuras. Ni unas de luz, ni una silueta, nada. Un mutismo excesivo para ser espontáneo. El cando del Servicio Secreto Mexicano, 2 vehículos acorazados con placas ocultas, había llegado esa misma tarde a Campeche. La misión se cronometró para desplegarse mientras la mayoría reposaba. Ingresamos a las 0:02, manifestó el general responsable, oprimiendo el transmisor como si estrujara también el latido de la nación. Los agentes bajaron con rapidez, botas de combate hundiéndose en el barro, chalecos empapados por la condensación. Uno de ellos señaló el avance con una linterna de luz roja. El portón era colosal, negro, con ornamentos áureos y ante él, la directiva más cargada de la velada. Golpeen, pero si no hay réplica, derribamos. El martilleo reverberó en la selva. Un eco ferroso que no obtuvo contestación. Nadie abrió, nadie se asomó. 2 minutos. Silencio total. Entonces, sin más dilación, un dispositivo hidráulico se activó. El portón colapsó con un estruendo árido y concluyente y en ese preciso instante se derrumbó también una década de velo protector. Los agentes progresaron como espectros, atravesaron un camino de losa alumbrado por fulgores eléctricos. Pasaron al lado de un lago fabricado con patos exóticos en reposo. Los árboles parecían retener el aliento. Al alcanzar la puerta principal, el derroche impactó como un bofetón, una escalinata de mármol níveo, esculturas esculpidas, un aplique de luces continental con centenares de cristales reluciendo bajo el resplandor de sus linternas. Era más que una morada, era un tributo a la impunidad. El allanamiento dio inicio a las 0:05. Cuarto a cuarto, inspeccionaron salones deshabitados que exhalaban fragancias a piel curtida, a colonia costosa, a deserción reciente. En el auditorio particular aún persistían copas de whisky a medias. En la cocina, frutas recientes. En uno de los dormitorios, el sistema de climatización seguía activo.
Alguien había estado presente y partió apenas antes. En el garaje localizaron la primera prueba de prodigalidad, un Ferrari, un Porsche, un Maserati envueltos en cubiertas negras, los propulsores aún tibios y en el extremo de la vivienda, junto a una librería simulada que disimulaba una escalera oculta, se encontraba la bóveda, sellada, gigantesca. Demandaba un código basado en biometría. La fuerzan. Lo que contenía no eran solo artículos, eran esclarecimientos, pero una de ellas, un diminuto elemento metálico, transformó todo porque ese elemento, por encima de lo demás, señalaba algo que todavía no se ha detectado. ¿Qué hallaron en esa bóveda que impulsó a Noroña a pausar el procedimiento y solicitar refuerzos? Lo desvelamos en la parte subsiguiente. Y te prevenimos, resulta escalofriante. Alejandro Moreno Cárdenas, conocido en el mundo político como Alito. Alejandro Moreno Cárdenas, reconocido en el ámbito político como Alito, se adiestró en navegar entre corredores tapizados desde la juventud. Nació entre compromisos, se desarrolló entre arengas, pero tras la sonrisa inquebrantable y el atuendo impecable siempre existió algo que no encajaba. En Campeche lo apodaban el soberano del metro cuadrado a bajo costo. Adquiría extensiones de casi 4 hectáreas por 20,000 pesos. Cedía bienes a sus cercanos, los revalorizaba a cifras exorbitantes y jamás nadie lo obstaculizó. Ocupó el cargo de gobernador, de diputado, de presidente del PRI y hoy es senador, todo financiado con fondos públicos, todo bajo el amparo de la norma o evadiéndola. Pero este relato cuenta con dos figuras centrales y la segunda no anhela notoriedad, anhela equidad. Omar García Noroña no esboza sonrisas en pláticas con la prensa, no se exhibe ante lentes. Expresa mediante hechos, dirige con exactitud y en esta ocasión lo proclamó nítido. El gobierno no será partícipe de su reserva. Noroña no acosa a figuras políticas por pasatiempo. Lo hace cuando las pruebas queman, cuando la impunidad se enfunde en traje y se refugia en una residencia con corrales de alta gama. La incursión de esa noche no constituyó un despliegue rutinario, fue una intervención quirúrgica estatal orquestada desde su escritorio en la metrópoli, enlazando en tiempo real con las vistas de los drones, los audios de los generales y las acciones de los agentes en terreno. Su carácter de Noroña es de plomo y dominio.